también. Así que... Bueno, ahí está hablando el vocero presidencial justamente de lo que nos ocupa en estas horas, que son el DNU, que mandó el gobierno la semana pasada, y el proyecto de ley al que me interesa tu opinión, Marcelo, de este tema, porque es muy ambicioso. Hay sectores de la vida empresarial conformes, otros que lo están rechazando. ¿Cómo lo ves vos? Lo primero, en relación a lo que contestaba el vocero Manuel Adorni recién, la verdad es que hace mucho tiempo que el Poder Ejecutivo no envía al Congreso tanto para discutir. Eso de cerrar el Congreso me parece claramente lo que se llama chicana política. El Congreso va a tener que discutir el DNU, la ley ómnibus y eventualmente lo que venga después. Hace mucho que no hay tanto para discutir. El Congreso ha discutido tantas nimiedades últimamente. Enhorabuena que va a discutir cosas tan sustanciosas. Después me habías hecho, Pancho, una pregunta específica que ya no me acuerdo. ¿Cómo evaluás el proyecto, la cantidad de leyes que se propone reformar el gobierno? Mira, yo creo ahí que hay varias cosas. Primero, si vos me preguntás a mí puntualmente, creo que hubiera preferido que se desdoblara la presentación para ir discutiendo caso por caso. No artículo por artículo, pero paquete por paquete. Por un lado lo administrativo, por otro lado lo tributario, por otro lado lo económico. Pero lo segundo es, entiendo la necesidad del gobierno. El gobierno tiene que negociar desde una posición de la mayor fortaleza posible dentro de su debilidad institucional. El gobierno tiene el 10% de los diputados y menos del 10% de los senadores. Entonces yo entiendo que desde esta perspectiva entra en una condición de negociación y el juego de la política es eso. Lo tercero es, yo creo que el gobierno está trabajando con el Congreso, enviando el DNU o la ley ómnibus, pero también trabajando con la opinión pública. Se está mostrando una hiperactividad para fortalecer el gran capital político que tiene, que es su adhesión popular. Se está, entre comillas, cumpliendo las promesas. Y creo que también eso explica esta modalidad de tanto junto. Yo creo que, francamente, el DNU puede ser aprobado a circunstancias excepcionales que la Constitución reclama para que haya decreto de necesidad de urgencia ocurren, quizá no para todos los artículos, pero para la mayoría, pero requiere aprobación del Congreso. Y me parece que la ley ómnibus también tiene muchas cosas muy saludables. La Argentina necesita desregular, necesita quitar la congestión regulativa y permitir a las empresas recuperar dinamismo, innovación, inversión, generación de empleo. En ese sentido yo tengo una posición favorable, pero por supuesto que las instituciones funcionen, que el Congreso actúe. Después creo que hay otras cosas que están pendientes, no está todo acá adentro, probablemente habrá más normas en adelante, pero en líneas generales la tendencia a mí me parece positiva. Tuiteó el presidente de este tema, pongamos a ver el mensaje que puso, mientras algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies con nuestras reformas, ley bases, le acaban de votar a favor a Kicillof aumento de impuestos y endeudamiento. El problema no son las formas, es el fondo. Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor. Háganse cargo y dejen de mentirle a la gente. Bueno, el presidente va y viene con el estilo, ¿no? Viste que en los primeros días fue como más atenuado. Moderado, sí. Sí, y ahora está como poniéndose más duro. Bueno, Kicillof aumentó impuestos porque las provincias tienen un tema también ahí, ¿no? Después de la quita que le significó la quita del impuesto a las ganancias, tienen que recuperar. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Acá hay una necesidad de poner los números fiscales en orden. Los números fiscales son los de la nación, los de las provincias y eventualmente los de los municipios. Lo ideal es hacerlo bajando el gasto público, porque la Argentina tiene un gasto público que no puede financiar. Estamos con casi 15 años de una economía que no funciona porque tenemos una sobredimensión del Estado que te agobia con impuestos, inflación y con restricciones y regulaciones para contener efectos. Como hay una emergencia porque inmediatamente no se puede hacer todos los cortes que sería bueno, algunos aumentos de impuestos pueden ser justificados. Ahora, francamente yo creo que se necesita mucho mayor eficiencia. Creo que el gobierno federal ha puesto en marcha una reducción de gasto público equivalente a 3% del Producto Interno Bruto. No es el caso de la provincia de Buenos Aires, que me parece que no está tratando de bajar gasto público, sino simplemente de subir impuestos. Ahí hay mucho por hacer. Francamente, la Argentina no puede seguir teniendo un gasto público que está en el 40% del Producto Interno Bruto. Porque de esa manera, con tanto gasto público, vas a impedir la inversión, la innovación, la tecnologización. Ojo que si se pone en marcha esto que Milei ha propuesto, que es desregular economía de mercado y apertura internacional,
vamos a necesitar condiciones de competitividad. Y entre las condiciones de competitividad está que el sector privado sea más fuerte y que tenga más dinamismo y que tenga estabilización y menos agobio del sector privado. De modo que si acá las provincias empiezan a pensar solo en sus números fiscales, pueden empezar a competir entre ellas, perdiendo competitividad una en relación a las otras. Y ahí, si se elimina el modelo monolítico de todo se decide desde Buenos Aires y las provincias empiezan a competir entre ellas, pueden aparecer diferencias de competitividad relativa provincia contra provincia y eso puede ser un ejercicio interesante. Marcelo, ¿cuándo crees que empieza a dar resultados, si lo tiene, este plan económico? A mí me parece que vamos a tener un primer semestre del año que viene duro. Si todo lo que está anunciado funciona, esto es poner los números en orden, que empiecen a entrar dólares por la mejora en las exportaciones, sobre todo la cosecha gruesa, que empiece a tener impacto la retracción monetaria, probablemente después de marzo-abril empieces a ver una inflación que mes a vez es un poquito más baja que la del mes anterior. Yo creo que vas a tener enero, febrero, marzo con inflaciones altas. Estamos hablando de arriba de 20%. Sí, hasta 30. Y hasta 30. Porque vos tenés una liberación de inflación reprimida. ¿Viste cuando te metés abajo del agua y aguantás todo lo que puedas sin respirar con el oxígeno en los pulmones? En algún momento tenés que volver a subir porque si no te morís. Y eso es lo que está pasando. Entonces vos necesitas recomponer precios que estaban artificialmente reprimidos. Y que claro, si vos mantenés artificialmente reprimidos, generás recesión, generás desabastecimiento, pérdida de empleo. Entonces eso ocurre inmediatamente como el que sale del fondo del agua. Y eso te va a llevar a tasas de 30 mensual. Pero seguramente si hacen las cosas bien, abril, mayo, vas a empezar a tener tasas de inflación cada mes un poquito más bajas que la anterior. Abril, mayo, bueno, hay que esperar entonces. En este momento hay una protesta frente al Ministerio de Capital Social, Capital Humano. Ahí está Nacho Damonte. Nacho, buen día, te escuchamos. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, estamos aquí en lo que vendría a ser la plazoleta que está detrás del edificio del Ministerio de Obras Públicas, básicamente el Ministerio de Capital Humano, donde funcionaba Desarrollo, por supuesto, a cargo de Petovelo, ¿sí? La ministra que está conduciendo la cartera. Primero, dos cosas. Primero, el motivo de la protesta. Son comedores, que muchos de ellos dependen de Barrios de Pie, una organización muy cercana al gobierno de Alberto Fernández, que ahora se encuentra en la calle pidiendo por comida para los comedores. Plantean que las ollas están vacías, que no se están bajando alimentos hacia los comedores y que, bueno, que quieren solucionar esa situación. Pero vos sabés, Pancho, que sinónimo de los tiempos, cómo cambian, ¿no? Nosotros llegamos aquí. La metodología de protesta ha cambiado por completo. Yo te pongo en contexto. Antes, hace un mes atrás, esta protesta hubiera cortado un sector de la 9 de julio. Indefectiblemente, sean pocos o muchos, hubiera cortado un sector de la 9 de julio, sobre todo la parte que pasa por delante de la puerta del Ministerio de Obras Públicas. Eso se cortó, Pancho. La protesta hoy, ¿sabés cómo fue? Y lo vimos hasta recién, ahora pararon, lo van a volver a hacer. Caminan alrededor del edificio del Ministerio de Desarrollo Social, el ex Desarrollo Social. No hacen ningún tipo de protesta, se tienen que estar moviendo constantemente y pueden cantar, mostrar las pancartas que prefieran, pero terminantemente prohibido bajar a la cinta asfáltica, Pancho. Hay un cordón de policías alrededor del edificio que no les permite llevar la protesta a que corte el tránsito. Por eso planteo esto, ¿no? El sinónimo de que los tiempos cambiaron, ¿no? Como cambió la metodología de protesta. Y a contramano de lo que se pensaba de que no iba a tener cobertura una especie de protesta que no corte el tránsito, bueno, sigue sucediendo igual, ¿no? Me parece que como ejemplo sirve para ver cómo está la calle hoy día, Pancho. Así se está dando en estos momentos. Ahí estamos viendo algunas de las consignas que ponen en los carteles: ollas presentes, niñeces con hambre. Bueno, basta de hambriar al pueblo. Bueno, esto tiene que ver con los subsidios que seguramente van a generar, la reducción de subsidios seguramente va a generar mucha protesta. No sé cuánta gente hay, Nacho, más o menos. No, son pocos, Pancho, no superan las 100 personas. Ahora vemos a las mujeres que están al frente, hay un grupo de hombres también que están ayudando en la protesta, que colaboran, por supuesto también forman parte de la organización. Repetimos, Barrios de Pie, ¿no? Una de las partes de Barrio de Pie que en este caso decide llevar la protesta en contra de Petovelo, de Desarrollo Humano, de Capital Humano, mejor dicho, y de lo que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo, que será la responsable en esta ocasión de tomar el reclamo, elevárselo a la ministra o que quede en secretaría, pero que de alguna forma se escuche lo que están planteando aquí las organizaciones sociales. Y otra vez lo mismo, ¿no? Una protesta circunscripta
a la plaza que está detrás del edificio del Ministerio de Obras Públicas, marcando claramente cómo han cambiado las cosas. ¿Y los recibirá algún funcionario o solamente es una protesta para mostrar el problema? Por ahora no hay novedades de eso. Tienen una serie de peticiones, petitorio preparado, pero si es como viene sucediendo en estas últimas 2 semanas, va a bajar un funcionario de segunda, tercera línea, recibirá el reclamo, seguramente ingrese con algún portavoz del grupo que se está protestando aquí, que está acá, y le elevarán el pedido a la ministra, pero reuniones con la ministra Peto Velo, con el secretario de Derechos Humanos, de Desarrollo Social, no va a haber. Le reciben el reclamo y después se les pide que cuando terminen con la protesta, bueno, que se retiren sin problemas, ¿no? Siempre sin cortar la calle, Pancho. Gracias, Nacho. Avísanos cualquier cosa. Volvemos. ¿Cómo no? Aquí estamos. Marcelo, esto va a ser recurrente, me da la sensación. Hay una fuerte restricción en los subsidios. No sé cómo convive esto con este plazo que vos dabas, ¿no? Recién, hasta abril. Olvidémonos de una buena noticia o algo que muestre por lo menos una baja en la inflación. Va a ser duro. Desde el punto de vista económico hay que poner las cosas en orden porque si no nos vamos a ir empobreciendo cada vez más. Pero desde el punto de vista social, poner las cosas en orden te genera un serio impacto. Ahí tendrá el gobierno que jugar con la sintonía fina de cómo contener a los más perjudicados. Es una cosa muy complicada. Por supuesto que está el tema social. También está el tema político, ¿no? Porque vos tenés reclamos masivos. Pancho, el gobierno lleva 13 días hábiles gobernando. Y la gente te pone carteles, basta de hambrear. 13 días hábiles. O sea, acá la Argentina tiene un problema que lleva muchos años. Entonces está el problema social inexorable, creo que es lo más grave, pero también está el componente político, de los que impulsan y activan. Considerando esas dos cosas, yo creo que vamos a tener un verano conflictivo. Mientras el conflicto está ordenado, esto de que no bajen a la calle, que no corten el tránsito, que cumplan los protocolos, no es un tema menor, porque desde el punto de vista del simbolismo político muestra que hay reclamo, pero que hay respeto a la institucionalidad. Si eso se mantiene así, bueno, a lo mejor el gobierno termina negociando y generando algún beneficio. Creo que la restricción presupuestaria no le permite mucho margen, porque si vos querés bajar la inflación, necesitas poner los números en orden. Si el conflicto se desmadrara, ya no se cumple ni el protocolo, ahí me parece que tenés un problema adicional que es político, por lo que vamos a tener que ir jugando con mucho equilibrio. El problema es serio, no se puede evitar la corrección de los desbordes económicos, de los desórdenes económicos que incluyen lo fiscal y lo monetario, porque si no nos empobrecemos. Ahora, hacer eso tiene impactos sociales. Será el gobierno el que tenga que buscar. Ahí siempre tenés una tensión que me parece que es medular, que es, bueno, a ver, se supone, ¿qué dice la escuela liberal clásica? Si vos le das un subsidio a la persona, la desincentivas para buscar trabajo. Ahora, no se lo podés sacar todo de golpe, porque es inhumano, ¿no? De acuerdo. Entonces, no sé cómo va a manejar el gobierno eso. No, vos pensás que cuando el actual presidente Milei era candidato y anunciaba que iba a proponer todo esto, él decía, voy a cortar el gasto público, el único que va a tener la billetera abierta va a ser el Ministerio de Capital Humano. O sea, él entendía que esto va a generar costos y que alguien va a tener que compensar. Yo creo que hoy nadie está pensando en que los subsidios sean un desincentivo al empleo. Hoy todo el mundo sabe que los subsidios son una contención para la transición. Si vos me decís, vamos a seguir con subsidios indiscriminados dentro de 2 o 3 años, si la economía se estabilizó, hay inversiones, la economía de mercado funciona, ahí sí es objetable desde el punto de vista ideológico. Yo creo que hoy el subsidio es de contención. La contención tiene un impacto humano, el más importante, una cuestión social y además una cuestión política. El gobierno necesita el orden y la tranquilidad para negociar en el Congreso, para avanzar en sus reformas. De modo que hoy el subsidio creo que es claramente de contención y no de desaliento al empleo. Van a tener que, todos los gobiernos que vienen tratan de cambiar la ley de jubilaciones. Todos fracasan, siempre pierden los jubilados. ¿Tiene alguna solución ese tema? El problema jubilatorio es un problema mundial. En todo el mundo se discute lo mismo. Estuve en Europa hasta hace poco tiempo, la discusión en Francia es tremenda, porque el sistema jubilatorio es en realidad un sistema de transferencias de los activos hacia los pasivos. Ahora, en el mundo hay cada vez más pasivos, porque se extiende la expectativa de vida y no alcanzan los aportes de los activos. Todos los sistemas jubilatorios están en quiebra. En la Argentina, además, tenés otro problema, que es que has sobredimensionado la cantidad de beneficiarios, duplicaste la cantidad de jubilados
en relación a los que tenía antes, esa gente no había aportado antes, pero ese no es un problema para la caja actual. El problema es que de golpe duplicaste la cantidad de beneficiarios cuando no tenés ingresos suficientes para sostenerlo. Y además tenés un gasto público demasiado compuesto por cuestiones sociales. Entonces no tenés a dónde acudir para aumentar los aportes, los pagos a los beneficiarios. Y encima de esto tenés inflación, que te licúa el haber jubilatorio. Entonces tenés un combo espantoso. Además hay cuestiones técnicas como la actual ley que en realidad, si se mantiene con la tasa de actualización actual, va a retrasar mucho el ajuste. Por eso el gobierno está anunciando algunos aportes fuera del esquema como hacía actual. Alberto Fernández. Exacto, porque la inflación es el gran obstáculo. Tenés un problemón, no se puede resolver. ¿Pero hay alguna fórmula mediante la cual los jubilados no pierdan y no sea tanto gasto público, o es la cuadratura del círculo esto? Mira, hay mucha dificultad para que los jubilados no pierdan, como vamos a perder todos, porque tenés inflación, reacomodamiento de precios, ordenamiento de gasto público, liberación de variables. En ese marco, que esperemos que sean pocos meses, yo creo que vamos a perder todos. Vamos a perder los asalariados por poder adquisitivo y porque encima vamos a tener que volver a pagar ganancias, van a perder los jubilados, van a perder las empresas por rentabilidad, porque la economía tiene que volver a sincerarse. Vivíamos en una ficción que nos estaba llevando a una inflación de más de 300%, las importaciones caen 25%, las exportaciones caen 25%, la economía decrece 3%, corregir eso no es gratis. En el corto plazo yo creo que perdemos todos. Es horrible decirlo, yo no soy funcionario, no lo estoy alentando, estoy explicando. Te pedimos que nos cuentes lo que pase y lo que va a pasar. Estoy explicando y tengo la obligación de decir lo que me parece que va a ocurrir. Ahora, si vos en 6 meses pudiste ordenar la economía, una inflación que tiende a la baja, generás aliento para que las empresas vuelvan a invertir, a tener planes para crear empleo, eso permite, con las cuentas en orden en el sector público, poner en marcha una estrategia nueva, ahí sí podés recuperar. El tema es cuándo. Si vos decís los primeros 3 meses, 4 meses, ahí perdemos todos. Ahora, a lo mejor, en la segunda mitad del año ya empezamos a recuperar. Y si la Argentina logra, nosotros lamentablemente estamos muy sometidos al corto plazo porque la Argentina nos obligó al corto plazo. Si la Argentina logra desde el segundo semestre de este año, el año que viene, el otro, tener una economía con inflación más baja, con inversión, con exportaciones, entonces ahí todo el círculo sale de la lógica actual y entra una lógica virtuosa. Pero hay que llegar a eso. Por tu experiencia, ¿cuánto crees que aguanta la paciencia? Porque yo entiendo, tipo que votó a Milei y que por ahí en marzo o abril empieza a ver algo que no esperaba, que no puede pagar el colegio de los chicos, por ejemplo, o que no puede pagar el alquiler, cosas que van a pasar seguramente. ¿Cuánto aguanta? Obviamente hay que ser mago, pero vos, lo que has visto en la historia, ¿qué pensás? Mira, yo no lo sé eso, porque depende de muchas cosas. Depende de la capacidad del gobierno de generar contención. Depende de la capacidad de negociar con los representantes de los más postergados, porque en realidad los postergados padecen, pero su manifestación política y pública ocurre a través de representantes que organizan marchas, reclamos. No, es que yo no me refiero cuando... Está bien, los postergados son esa billetera que dice Milei tiene que estar abierta, la del Ministerio de Capital Humano. Clase media, que hasta el año pasado, porque le estaban dando aumentos, más o menos, más allá de que venía perdiendo mucho, podía cubrir las cuentas, pero con un ajuste de esta magnitud seguramente va a tener que ajustarse más, ¿no? Entonces me parece que ese sector es más crítico. Bueno, estoy de acuerdo y vamos a padecer todos. Insisto, si uno mira 4 meses, 5 meses, vamos a padecer todos. Si uno mira un poquito más largo, si se hacen las cosas bien, eso permite recuperar después. No hay posibilidad de recuperación después si no pasás por el ajuste de ahora. Eso es así, lamentablemente. O sea, vos, si querés postergar el sufrimiento de ahora, extendés la espera de la recuperación. Eso es imposible. Y cada vez estás peor. Y cada vez estás peor, como venía ocurriendo. Nosotros tenemos un ingreso per cápita, Pancho, que es la mitad del de Chile y el de Uruguay. Cuando yo era chico era el doble que el de Chile y Uruguay. O sea, es esa tendencia, despacito, viene el empeoramiento. Bueno, hay que salir de ahí. Salir de ahí es duro. Ahora, ¿cuánto dura la paciencia? No lo sabemos, porque va a ser duro. Yo creo que ahí también entra en juego la capacidad del gobierno de explicar y de hacer entender el sentido. ¿Crees que lo está haciendo el gobierno? A mí me parece que se puede hacer mejor. Yo creo que a veces hay
como el gobierno tiene muchos frentes, y el principal frente es la discusión interna de la política, que el Congreso le apruebe, que la justicia no le invalide. Entonces hay mucha concentración en la discusión interna de la política y como el tiempo es uno, no es tres, entonces, usás tiempo para eso y perdés para lo otro. Yo creo que se necesita un poco más de explicación de lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo y cuál es el sentido, y eso puede contener en algo lo que es inexorable. Así como la economía se achica y hace casi 15 años que no crece y tenés cada vez menos empresas y hace más de 10 años que no generás empleo en el sector privado, así como eso viene cada vez peor, porque tenés la economía mal organizada, para salir de la mala organización tenés que pasar un trago amargo, y eso hay que explicarlo. Y también tratar de hacerlo rápido, por eso justifico el shock, para que empecemos a tener una recuperación promediando el año que viene. Hay puntos que incluye el proyecto que mandó el gobierno que tienen que ver con trámites, con, no sé, digo, el fin de los, o por lo menos la desregulación de los registros del automotor, el tema de las farmacias que hoy están protestando, el tema de los trámites, ¿no?, que se pueden hacer en el Estado. ¿Eso tiene un efecto económico o es solamente facilitar la vida administrativa? Claramente tiene un efecto económico. Primero, un efecto directo. Vos pensás que cada trámite tiene un costo. Tiene un costo directo, porque lo tenés que pagar, y tiene un costo indirecto. Hace poco se conoció un ranking que dice que la Argentina es el país más burocratizado de Latinoamérica. La Argentina y Venezuela. Y que en la Argentina una pyme necesita 800 horas por año para cumplir trámites. 800 horas por año. Trámite para cumplir trámites. Por año para cumplir trámites. Ahora, esas 800 horas son 800 horas en las que la pyme no está produciendo. Si vos liberás esas 800 horas y la pyme, en vez de estar cumpliendo trámites, se dedica a producir, eso es más rentabilidad, más empleo, más producción. Entonces, eliminar trámites hace que la economía sea más ligera, más liviana, y entonces las empresas pueden dedicarse a lo que mejor hacen, que es trabajar, producir, comerciar o invertir. Entonces, claramente, desmantelar trámites es algo muy importante porque reduce costos. Y reduce costos es, el que tiene que hacer un trámite tiene que pagar menos, pero además la empresa puede dedicar recursos a lo que mejor sabe, y eso es más eficiencia, más empleo o una economía mejor. Yo creo que la desregulación planteada tendría efectos extraordinariamente positivos en términos de la competitividad y la productividad. ¿Qué sectores van a tener más posibilidades? Para, por ejemplo, un chico que quiere saber qué estudiar en esta Argentina que estamos planteando, ¿cuáles son los más dinámicos? No quiero recomendar a ningún chico nada, ni siquiera lo hice con mis hijos. Mis hijos me recomiendan a mí y poco éxito tienen. Yo te diría, primero, la Argentina va a tener rápidamente una recuperación de los sectores en los que ya tiene más capacidades. Por ejemplo, todo lo que se llama bioeconomía, que es básicamente la agroindustria, pero que no es solamente la producción agropecuaria. Hoy la bioeconomía genera energía limpia, hoy genera externalidades, por ejemplo, revolución tecnológica. Hoy tenés aplicaciones en los teléfonos móviles para controlar la producción en el campo, o mejores desarrollos genéticos. Bueno, eso muy rápido, porque la Argentina es muy competitiva en eso, y liberándola, eso sale rápido. Eso no es solamente ir al campo a trabajar. Detrás de eso tenés camiones transportando, tenés ingenieros con la ingeniería agrícola, tenés tecnólogos generando drones y satelización de la producción. Hay muchísimo alrededor de todo el ecosistema bioeconómico. Segundo, la energía tradicional. La Argentina debería, con estabilidad, con desregulación, con apertura, tener un boom mucho mayor alrededor de vaca muerta, incluso de los minerales que hoy están muy retrasados. Tercero, ya un poquito más lejos en el tiempo, eso que digo es lo inmediato. Seguramente vas a tener mucha actividad industrial muy innovativa que se va a recuperar en la Argentina. Porque hoy la economía no tiene sectores aislados, tiene todo vinculado. Entonces, si vos aligerás la importación, vas a permitir tecnología que haga que muchas actividades industriales hoy retrasadas puedan mejorar. Y acoplarse a las tendencias internacionales, el acoplamiento tecnológico. Yo diría, lo primero es seguramente bioeconomía, servicios vinculados, energía, minerales. Luego, un poquito después, hay una cantidad de actividades industriales que se van a tecnologizar y que se van a acoplar a lo que pasa en el resto del mundo. Todo esto que está cruzado por la economía del conocimiento. Yo diría a los que están pensando en qué estudiar,
todo lo relativo a la economía del conocimiento. El saber es el principal insumo de la economía hoy. O sea, no son las máquinas, ya no son las grandes plantas de producción, ya no es tener un stock de insumos acumulados, es el saber, lo que se llama capital intelectual, el saber aplicado y utilizado como gran factor productivo. Ahí está el componente crítico, y si la Argentina avanza en esta reforma, eso va a ser mucho más relevante todavía. ¿Litio es un mito o hay posibilidades? No, no es un mito, está dentro, no es un mito, está dentro de los minerales que mencioné recién. Ahora, es muy importante, pero en términos del potencial, no es tan relevante como el potencial de la agroindustria o incluso de Vaca Muerta. En términos de la dimensión económica es importante, pero tampoco creamos que tenemos ahí algo que va a ser equivalente a todo el sector agroproductivo argentino, que es el 65% de todas las exportaciones del país. Es relevante, va a crecer más, se necesita inversión, pero a mí me parece que no hay ningún sector que te salva solo. Vos necesitas agro, minerales, industria tradicional, economía del conocimiento, servicios. El litio tiene un potencial ahí, como muchos otros rubros. Ahora, hay otros sectores de minerales tradicionales, el litio es más novedoso, que están pendientes en la Argentina. Argentina alguna vez tuvo proyectos de hacer potasio, o de hacer cobre, plata, oro. Eso todavía tiene mucho más potencial. Por tanto, no hay un sector solo. Te quedas unos minutos, ¿no? Porque hay ¿Cómo no? mucho para hablar. Vamos al Reino Unido. Ahí está nuestro compañero Cristian Martín. Cristian, buen día.